Hola amigos, bienvenidos a Casa Noaj, Comunidad Noajidad en la República Argentina, provincia de Buenos Aires. Nuestro director y espiritual es el Morello Gran Besma, que Hashem lo guarde y lo bendiga siempre. Estamos en un episodio más de Educación Noajidad. Seguimos con este tema tan lindo que es la educación de los hijos. Estamos en el capítulo 9 que se titula Deja de gritar. Este capítulo va a hablar de ¿qué? Del enojo. Antes te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que active la campana para cada vez que nosotros subamos un video te esté llegando. Compartas este video con amigos, con familiares, en las redes sociales, también por contacto de WhatsApp. Como siempre decimos, de esta forma tú estás ayudando a difundir los 7 preceptos universales y la luz de la Torah. Entonces, vamos a comenzar. Deja de gritar. Este capítulo, Deja de gritar, tiene que ver con el enojo. Cuando uno grita, cuando uno se pone a gritar, cuando uno está enojado, mayormente, cuando la persona se enoja, empieza a gritar. Y vamos a ver qué dicen los sabios, qué dice la Torá, cómo debemos manejar el enojo en nuestras vidas. Y la parte fundamental de este video va a ser la educación a los hijos. ¿Dónde entra el enojo en la educación de los hijos? Ya algo dijimos en los videos pasados, le invito a ver si ustedes todavía no lo vieron, los anteriores capítulos, ya algo dijimos, alguna pista dimos, pero hoy vamos a profundizar este tema sobre el enojo. ¿Qué es el enojo? Cuando una persona se enoja, cuando se le pierde alguna cosa, cuando algo no sale de la manera que él pensó, cuando alguien lo hace enojar porque lo irrita, lo molesta, los hijos le desobedecen, cuando alguien no hace algo que él quiere, que la persona quiere, también se enoja. ¿Y qué pasa? ¿Por qué viene el enojo? ¿Por qué viene el enojo a nuestras vidas? Porque todos nos hemos enojado alguna vez y todos nos enojamos. Y una de las explicaciones es que el enojo viene por falta de humildad. Uno se enoja porque tiene la soberbia que tiene adentro uno. Hace que, a mí me está pasando esto. ¿Por qué a mí me salen las cosas mal? Me enojo. ¿Por qué no me hacen caso a lo que yo digo? Me enojo porque no me hacen caso a mí. Mi hijo, mi hija me contestan y eso me hace enojar porque estos chicos que yo le di la vida, entre comillas sabemos que la vida la da Dios, pero fui el instrumento para que ellos tengan vida, para traerlos a este mundo. Yo me uso por instrumento y ahora ellos me están contestando, eso me enoja. Entonces, el enojo tiene que ver con nuestra soberbia. Y si nombramos situaciones comunes de enojo, es en un tránsito, cuando uno está manejando, es muy probable que uno se enoje porque, por ejemplo, acá en Argentina se maneja de una forma bastante mal. Entonces te enojas, te cruza cualquiera, las motos andan sin casco, te pasa uno por la derecha en vez de pasarte por la izquierda, se te cruzan personas por la mitad de cuadra, no respeta al peatón tampoco, el peatón no respeta las sendas para cruzar y los autos tampoco respetan a los peatones. La verdad que hay otros países que también, he estado en Brasil y también vi que se maneja, pero creo que un poquito peor que Argentina. La verdad que se maneja bastante mal. El tránsito es una cosa que enoja. Puede ser también un malentendido en el trabajo. Algo que pasó en el trabajo y te enojas. Y te enojas con tu jefe o con tus compañeros o con tus empleados. Ahora tenemos que saber esto, que para la Torá, el enojo es igual a la idolatría. O sea, el enojo es como una idolatría momentánea. Y agregan los sabios, para la Torá, el enojo es la conexión a la idolatría. Porque en el Talmud, dicen los sabios en el Talmud, que el que se enoja es como que está sirviendo a la idolatría. Enojarse es servir al ídolo. ¿Y por qué dice el Talmud que cuando nos enojamos estamos sirviendo a los ídolos? Es porque cuando uno se enoja no acepta la situación que está viviendo. ¿Y quién dirige el mundo? El mundo lo dirige Hashem. ¿Y por qué pasan las cosas? Todo pasa porque Hashem lo permite.
lo bueno y lo malo, ya lo hemos explicado, lo bueno y lo malo pasa porque Hashem lo permite, porque Dios lo permite. Entonces cuando uno se enoja por algo que pasó, ¿qué está haciendo? Está haciendo idolatría. ¿Por qué? Porque está diciendo que no lo manda Dios, porque si lo manda Dios lo tengo que aceptar. No me tendría que enojar, sé que todo es para bien, que de esa situación me va a enseñar algo, que son llamado a atención, que es ahabá, que es amor de Hashem, para corregirme. Y sé que Él está mandándome esa situación. Y estoy pasando por esta situación ¿para qué? Para que me eleve espiritualmente. Y tengo fe completa en el Creador del universo que le trae existencia a cada segundo, a todo lo que vemos, a todo lo que tocamos. Entonces no me enojo. Pero si me enojo, estoy contradiciendo esta fe que tengo de monoteísta y me convierto en un idólatra momentáneo, como dicen los sabios ahí. Podemos encontrar ejemplos en la Torá. Por ejemplo, Moshe, cuando Dios le manda que él le hable a la roca, Moshe golpeó la roca, se enojó y golpeó la roca. Este es un ejemplo de que un hombre sabio como Moisés, el profeta más grande que tuvo el pueblo de Israel, se enojó. Por un segundo de enojo perdió un montón de bendiciones, un montón de cosas. Su enojo momentáneo le trajo muy profundas consecuencias. Entonces, uno de los 7 preceptos universales es crear corte de justicia. Y el enojo va en contra de la justicia, porque el enojo no te hace actuar con justicia, sino que te hace actuar con impulso y con emoción. ¿Cuántas cosas hubiésemos evitado si en alguna ocasión no nos hubiésemos enojado con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro patrón, con nuestros empleados? ¿Cuántas horas de sufrimiento, de mala sangre, de subida de presión hubiésemos evitado? Todo eso si no nos enojábamos, si no te llevas por el impulso. Entonces el enojo te hace actuar con impulso y no te hace actuar con razón, te deja razonar. Pero por eso, si nos tomamos un tiempo, cuando sentimos que nos vamos a enojar y recapacitamos y razonamos y lo evitamos al enojo, no vamos a tener consecuencias duras, no vamos a evitar de amarguras que si uno se pone a pensar de acá para atrás, su vida, piense cuántas veces se enojó y cuántas veces se arrepintió después de enojarse, cuántas veces gritó y cuántas veces usted después de gritar se arrepintió de haber gritado. Deja de gritar, como se llama este capítulo, deja de gritar. Entonces Maimónides, el Rambam, trae una enseñanza sobre el enojo y dice que de todas las cosas, el camino de la Torá, el camino del monoteísmo, el camino de las 7 leyes universales, es el equilibrio, siempre buscar el medio. Pero con respecto al enojo, dice el Rambam que no hay que buscar el equilibrio ahí, sino que hay que irse al otro extremo, que es la paciencia, absoluta que debemos tener. Ahí no busquemos el equilibrio, dice Maimónides, no busques el equilibrio ahí, sino que andate al otro extremo, andate a la paciencia, porque el enojo es destructivo, es un poder destructivo para el alma. Estamos viendo que el enojo es idolatría, estamos viendo que el enojo es destructivo, estamos viendo que el enojo quema el alma, como dice el Rambam. Y ahora que sabemos esto, tenemos que pensar qué pasa en nuestro hogar con nuestros hijos. ¿Qué hacemos? Porque nos hacen enojar. Piense usted cuántas veces le gritó a su hijo, le gritó a su hija. No quiero decir a su esposa o a su esposo, pero el enojo se tiene que ir del hogar, se tiene que ir, los gritos, deja de gritarle a tus hijos, deja de gritar a tu esposa, deja de gritar a tu esposo. Y con respecto a la educación de los hijos, si un educador se enoja, pierde total dominio de la situación y pierde total respeto de sus educadores. El sagrado libro del Zohar dice que la persona que se enoja pierde su alma divina y le ingresa un espíritu de impureza. Y en esa situación dice que se convierte la persona como un animal. Se convierte como un animal y que aún los animales lo empiezan a ver como uno más de ellos.
¿Cómo puede entonces alguien que se baja de nivel espiritual educar a su hijo si está en un nivel de animal? Y hay padres que cuando educan a sus hijos quieren dar lástima, se enojan y empiezan a decir: mirá lo que me estás haciendo, mirá cuánto me estás haciendo sufrir. Son malos, no sean malos con papá, no sean malos con mamá, mirá lo que me hacen sufrir. Esa forma de hablar, esa forma de dar lástima hace que el padre se debilite, que esté debilitándose delante de los hijos. Y esa forma de pensar de que tu hijo es un malvado, porque le estás diciendo como que tu hijo te lo está haciendo por maldad, y a veces son niños muy pequeños y le decís: mirá qué malo que sos, mirá lo que le haces a papá, mirá lo que le haces a mamá, lo tenés como un malvado, como que el niño comprende la dimensión que vos estás viviendo. Como que el niño comprende que vos fuiste a trabajar y estás cansado y querés descansar, no querés que nadie haga ruido. Como que el niño comprende, como que el niño tiene ese entendimiento. Y en realidad el niño está en su mundo infantil, no entiende esas cosas, no está maduro. Si nosotros que somos maduros, entre comillas, nos creemos que somos maduros, erramos y nos equivocamos, y no hacemos lo que tenemos que hacer como seres humanos, no hacemos las cosas que tenemos que hacer como hijos de Hashem, como observantes de los 7 preceptos universales. A veces no cumplimos todo y a veces no podemos y nos equivocamos, como cualquier persona se puede equivocar, pero no queremos que nuestros hijos se equivoquen, los llamamos malvados, que lo están haciendo al propósito. Pero tenés que darte cuenta que ellos están en otra dimensión, están inmaduros. Es como que yo te diga ahora que agarres una fruta, por ejemplo una naranja, pero la saques, la cortes del árbol cuando está, en vez de color de madurez, que es el color naranja, está verde, la tomes y que cortes esa naranja y le digas: quiero que estés muy dulce cuando te coma y que tenga mucho jugo. ¿Va a pasar eso? ¿Va a pasar? O intentalo. Andá a buscar una fruta que esté inmadura, que esté verde, y hablale y después comela. Vas a ver que va a estar amarga y va a estar sin jugo, porque todavía no maduró, porque todavía le falta tiempo. Y así es con los hijos. Con los hijos a veces nos enojamos creyendo que ellos tienen nuestra madurez. Y ya dijimos, con nuestra madurez también nos equivocamos, pero queremos que ellos comprendan la situación, que vean como nosotros vemos, que escuchen como nosotros escuchamos, que actúen como nosotros actuamos a veces. Y todo tiene un tiempo de madurez, y los hijos tienen un proceso de madurez, como todo, como una fruta, como nosotros también lo tuvimos. Y nos sentimos maduros y, como dije, nos equivocamos igual. Esto me hace acordar cuando uno rompe un vaso. ¿Uno qué hace? ¿Se enoja con uno mismo? ¿Empieza a decirse de todo? No. Pero cuando rompe un hijo un vaso, a veces le dice de todo. Le gritás, te enojás porque rompió un vaso. No tenés cuidado, ya tenés que aprender, le decís de todo. Cuando rompes un vaso vos, no decís nada. A veces ni siquiera le avisás a tu esposa o a tu esposo que rompiste un vaso. Para educar a un hijo no tenés que enojarte, porque si te enojas vas en contra de la Torá. La Torá no permite en ninguna circunstancia, y tampoco para educar a los hijos, enojarse. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que vamos a fracasar si nos enojamos durante la educación de nuestros hijos. Vamos a fracasar. Lo que tenemos que lograr nosotros es que nuestros hijos nos tengan respeto, no miedo. No que nos tengan miedo y que tiemblen cuando va a venir el papá o cuando la madre los reta, que tiemblen de miedo. No, que nos tengan respeto, no miedo. Y esto de no enojarse en el hogar se le exige más al padre que a la madre. Porque la madre tiene un contacto más directo con los hijos, porque pasa más tiempo con ellos, porque hay otra conexión también espiritual, porque ellos estuvieron dentro de ella. Todo eso hace que la mamá tenga otro carisma, que tenga otro contacto con sus hijos. La mujer no tiene que trabajar tanto en el enojo, está bien, no hay que enojarse, es para todo. La Torá dice que nadie se tiene que enojar, pero la madre no es tan grave si se enoja, porque no repercute
no daña tanto a los hijos como sí daña al padre. Por eso en el libro de Vaikra 19:3 dice: cada persona a su madre y a su padre debe temer. Ahí la Torá pone primero a la madre, en primer lugar a la madre, porque es natural que los hijos, por la proximidad que tienen con ella, le temen menos que al padre. El miedo al castigo no es algo que al niño le va a resultar bueno en su educación, sino que el llegar a tener el respeto hacia el padre y la madre. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que ser padres sabios para educar. Tenemos que ser sabios, tenemos que usar la sabiduría. Y dice que el enojo anula la sabiduría. Los sabios dicen que cuando una persona se enoja, la sabiduría, el joasmá, la sabiduría lo abandona. Y entonces desde el momento que le empezás a gritar a tu hijo, dejás de ser un educador y te convertís en un obstáculo en la enseñanza de tus hijos. El niño ya no escucha el mensaje. El niño no escucha el mensaje cuando estás gritando. Solamente él está siendo agredido. Solo siente miedo. Tiene miedo a la agresión. Tiene miedo a la agresión que está viviendo. Y eso hace que nosotros que estamos gritando perdamos la autoridad moral de poder enseñar y perdamos todos los valores. Hacete esta pregunta: ¿por qué nos enojamos con nuestros hijos? Muchas veces es porque ellos dañan nuestro honor, nuestra paciencia, nuestros planes. Por eso la visión que tiene la Torá con respecto al enojo es que su raíz está en el ego del ser humano. Creemos que el niño debe comportarse como nosotros queremos, el ego, como nosotros queremos ahora mismo. Y la Torá nos enseña que los hijos son regalos de Hashem, están confiados para la educación, están confiados en nosotros para que los eduquemos. Y enojarse con ellos es enojarse con la voluntad de Dios. Y nada más y nada menos que Dios nos puso esos niños delante nuestro para que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual. Entonces la pregunta que quizás te estás haciendo, y que cuando tocamos este tema muchos dicen y muchos padres se asombran de que no te podés enojar. Entonces, ¿qué hago cuando se portan mal los niños? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y vamos a hablar de lo que es el enojo fingido, que lo trae Maimónides, el Rambam, en una enseñanza fascinante del Rambam. Dice esto: un padre o un maestro a veces debe demostrar, debe actuar como que está molesto para que el niño, para que su hijo, para que su alumno entienda la gravedad de la falta. Tienes que actuar como que si estás enojado. Tenés el permiso para actuar como que estás enojado, pero en tu corazón no tiene que haber ira. No tenés que sentir ese fuego que sentís en el pecho. Tenés que estar con la paz, con paciencia, pero tenés que fingir, tenés que actuar como que si estás enojado y por dentro tranquilo como el agua. Entonces el consejo es: deja de gritar, como se llama este capítulo, y olvídate del enojo. No es una herramienta para educar. Si gritas desde el corazón, estás errando al blanco, estás errando, la estás pifiando. Pero si corriges con firmeza y con calma interior, ahí se puede decir que estás educando. Y en otro capítulo hablamos de Gesed y Geburá, que son emanaciones. Y tenés Gesed, que es la mano derecha, que es bondad. Y tenés la mano izquierda, que es Geburá, que es justicia, y también representa la disciplina. Como dijimos esa vez, ahí tiene que haber más bondad, tiene que haber más amor, tiene que haber más besos, más palabras lindas que reproches y disciplina. El enojo constante en el hogar trae barreras porque Dios es misericordioso, y un niño que está escuchando que todo el tiempo le están gritando, que todo el tiempo los padres están enojados, le está impidiendo, le está creando una barrera de conexión con el Creador, porque Él dice: si me hablas de un Dios misericordioso, si me hablas de un Dios que tiene amor, que tiene los 13 atributos de misericordia, y yo veo que vos me maltratás, me gritás todo el tiempo, te enojás todo el tiempo, entonces no quiero ese Dios, le estás poniendo barrera a tus hijos. Entonces, para ir finalizando, hay que tomarse un tiempo, un respiro, contar hasta 10 antes de reaccionar a un berrinche, a una travesura. Contar hasta 10. Cuando más alto sea el caos de los chicos, hay que hablar más bajo, con voz más baja. Este consejo es para romper el ciclo de ira. Otro consejo
es saber pedir perdón. Si no pudiste controlarte, y como dice el Rambam, que tenés que actuar, pero te enojaste de verdad, pedirle perdón a tus hijos y enseñarles ahí, aprovechar para enseñarles el concepto de Teshuvah, del arrepentimiento, de retornar a Hashem. Si te equivocaste, podés reparar. De esta forma le estás enseñando que bueno, somos humanos y que nos equivocamos y que siempre podemos mejorar. Te vuelvo a preguntar, ¿alguna vez sentiste culpa después de un enojo? Entonces, no debemos enojarnos. Aprendimos eso en este video. Hay un ejemplo. Dice, el niño cuando se porta mal saca lo que tenés dentro tuyo. El enojo no te lo provocó él, sino que el enojo estaba dentro tuyo. El enojo no lo provoca tu hijo, el enojo no lo provoca tu hija. El enojo está dentro tuyo y sale. Por ejemplo, si alguien te empuja, tú estás con una taza de té y alguien viene y te empuja, ¿qué es lo que se cae de la taza? Se cae té, no se cae café. No sale café, sale té, porque había té. Entonces eso quiere decir que cuando un hijo hace una travesura o hace algo que te enoja, eso está dentro tuyo. Sale el enojo porque eso es lo que tenés adentro. Pero si seguís el consejo de los sabios, seguís el consejo de la Torá y sacás toda esa raíz de ego que tenés, esa raíz de enojo, entonces ya no va a salir enojo, va a salir lo que tenés adentro. ¿Y qué es lo que tiene que salir? Paciencia. No enojo, sino que paciencia. Entonces te dejo una herramienta. Cuando el niño haga algo que te irrita, que te hace desesperar, antes de abrir la boca, di mentalmente: el Creador envió este momento para que yo crezca en paciencia. Ese pequeño pensamiento rompe el circuito de la ira inmediatamente. Se rompe. El circuito de la ira se rompe cuando vos pensás: este momento me lo está mandando Dios para que yo crezca en paciencia. Como reflexión final, como noágidas buscamos reconocer a Dios en todas las cosas, en cada detalle de la creación. Y no hay lugar donde Dios no esté presente. Y no hay lugar donde Dios esté más presente que en las almas de los niños. Entonces cuando logres dominar el enojo, no solo estás evitando un grito, sino que estás construyendo un santuario en tu propio hogar. Tus hijos no van a recordar todas las lecciones de ética que les des, pero sí van a recordar cómo los hiciste sentir cada vez que ellos se equivocaron. Si respondes con ira, van a creer que el mundo es un mundo de miedo, de caos. Pero si respondes con dominio propio, le vas a estar entregando la prueba viviente de que existe un Creador, que es justo, pero que por sobre todas las cosas es misericordioso y paciente. Educar sin enojo no es ser un padre débil, es ser un padre con fortaleza espiritual inmensa. Es decirle a tu hijo sin palabras: te amo tanto y respeto tanto al Creador que te puso en mis manos, que mi ego no va a interponerse en tu crecimiento, en tu educación. Esta semana, estos días, te desafío que hagas algo. La próxima vez que sientas un fuego, que sientas ganas de gritar, hacer una pausa, respira hondo. Recuerda que Dios está mirando cómo usas tu libre albedrío. Y en ese preciso momento, elige la paz, elige la luz. Doy gracias a Dios por esta enseñanza y que cada vez podamos nosotros mejorar, que podamos sacar el enojo de nuestra vida. Te pido que estés mirando los videos anteriores que habla de la autoeducación, de todo lo que tenemos que hacer nosotros para que nuestros hijos también se comporten bien, pero obviamente son niños y se van a comportar, van a hacer travesuras, se van a comportar mal alguna vez, pero eso no tiene que ser motivo de ira. Y tomar estos ejemplos, tomar las enseñanzas de los sabios que dicen: bueno, te doy este permiso que actúes como que estás enojado, pero no te enojes, que en tu corazón no haya ira. La Torá no nos deja enojarnos. Nos cuesta, sí nos cuesta. Lo hacemos, a veces lo hacemos y a veces todavía no lo podemos hacer. Pero estamos para aprender. Y estamos para aprender y para mejorar, para ir mejorando en este mundo. Para ir mejorando día a día. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Educación No Ágida. Si esta enseñanza, si este mensaje te sirvió como educador, como padre, dáselo a otro que necesite. Si ves una familia que necesita, que ves que sus hijos están mal, que ves que sus padres están mal, que no hay paz, que no hay Shalom Bay en su casa, dale todos estos episodios que estamos grabando también para ayudar a otras personas. Compartilo.
Que el Creador bendiga tu hogar con mucha paciencia y con mucho amor. Y nos estamos viendo entonces en el próximo video.